España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo lo que vamos a ver son palabras mayores. Vamos a lugares que vieron nacer a Castilla. Esa Castilla que en buena medida hizo a España. Lugares con paisajes extraordinarios. Y monumentos sublimes. Lugares de romances y cantares de gesta. Por las tierras del río Arlanza. Entre Lerma y Salas de los Infantes. Nuestra puerta de entrada y una iglesia. Este palacio, realizado a principios del siglo XVII, en estilo herreriano, es una de las obras cumbres del duque de Lerma. Tras admirar el palacio, símbolo del poder humano, lo hacemos con la iglesia, símbolo del poder divino. Pero no queremos abandonar Lerma, que tiene más cosas de interés, sin visitar al menos el lugar en el que se honra la memoria de alguien que luchó con gran bravura, en unos tiempos difíciles para España. Jerónimo Merino, más conocido como el cura Merino. El cura Merino fue un gran héroe de la Guerra de la Independencia, un guerrillero que causó tremendos estragos a los franceses que un mal día decidieron invadir España. Despedimos al cura Merino y salimos de Lerma, rumbo a nuestro siguiente destino, subiendo por el valle del río Arlanza. Ya dijimos al principio que las cosas que vamos a ver en este capítulo son palabras mayores. Palabras como Covarrubias. Llegamos a Covarrubias. Tiene esta villa mucho sabor, profundas esencias que se respiran en sus calles, aderezadas con una maravillosa arquitectura tradicional. En el perfil de Covarrubias destacan dos cosas. Una es este torreón, parece que del siglo X, llamado Torreón de Doña Urraca o de Fernán González. Y la otra, la excolegiata de San Cosme y San Damián. Entramos en este templo. Lo que vemos hoy data de siglos como el XV, aunque la cosa comenzase mucho antes. Es una iglesia grande, casi una catedral. Y tiene en su interior muchas cosas importantes. Vamos a hacer un rápido repaso de unas pocas, dejando para el final la que nos parece más sugerente. Tiene, por supuesto, un magnífico retablo, un retablo de una deliciosa belleza en sus más dispares elementos. Tiene, además, un museo en el que hay obras de arte extraordinarias, como el famoso tríptico de la adoración de los Reyes Magos, realizado con una maestría indescriptible. Tiene también un bonito claustro del siglo XVI. En él, además, encontramos una pequeña sorpresa. Una de las cosas más singulares que podemos encontrar en este lugar es este sepulcro, el sepulcro de una princesa noruega. La princesa Cristina, que abandonó su frío país
para convertirse en esposa de un infante castellano. Ha corrido mucha literatura, más o menos rigurosa, sobre esta princesa noruega del siglo XIII. Mucha literatura. Junto a la colegiata, una estatua nos recuerda también la figura de esta mujer. Pero es este lugar también sepultura de otros personajes destacados. Hay aquí importantes sepulcros. Entre ellos destacamos los de Fernán González y su esposa, doña Sancha. Los sepulcros son más antiguos aún que los personajes que fueron depositados en ellos, ya que los sepulcros son de los siglos IV y V. El sepulcro de doña Sancha es una maravillosa obra de arte hispano-romana. Frente a él, la sepultura de su esposo, Fernán González, del que nos hablase, por ejemplo, el poema que lleva su nombre, uno de los más importantes cantares de gesta castellanos. Es algo muy especial, es una solemnidad muy grande la que se siente por parte de un amante de Castilla, como yo soy, cuando se está ante un sepulcro como este, el sepulcro de uno de los personajes simbólicamente más importantes de toda la historia de Castilla. Muy cerca de Covarrubias, río Arlanza arriba, encontramos otro lugar vinculado a Fernán González, otro lugar de esos que son palabras mayores a la hora de hablar de la leyenda de los orígenes de Castilla. El monasterio de San Pedro de Arlanza. Esto que vemos ahora en ruinas fue en tiempos uno de los monasterios más importantes de toda Castilla, hasta que se vino abajo a partir de la desamortización. Aquí estuvo enterrado Fernán González, primer conde independiente de Castilla. Aquí habrían estado los restos del conde, antes de ser trasladados a Covarrubias. Son las ruinas del que fuese un importante epicentro cultural en la Edad Media. Pese a lo perdido, hay algo que perdura en estas ruinas. Entre sus restos románicos o de siglos posteriores, algo que no puede ser expoliado, y es el alma de este lugar, el alma de una Castilla legendaria que aquí lo impregna todo. En una colina cercana caminamos por el escenario de la leyenda de los orígenes de este monasterio. Caminamos por la leyenda que nos narra el poema, la leyenda de los orígenes de Castilla, que vibra viva en toda la atmósfera que respiramos aquí. La leyenda dice que un día el conde Fernán González se hallaba de caza por estos parajes, que vio un jabalí, le persiguió, y este animal se introdujo dentro de una ermita detrás de su altar para protegerse. En ese lugar había un ermitaño. Este vaticinó al conde de Castilla éxito en sus empresas militares. Eso nos dice la leyenda. Eso nos dicen estos parajes maravillosos del valle del río Arlanza, dotados no solo de esta alta carga simbólica, sino también de unos valores paisajísticos y naturales extraordinarios. Estamos en la zona de los famosos Sabinares del Arlanza. Seguimos camino. Esta zona de la provincia de Burgos está llena de fascinantes paisajes. Lo vemos también un poquito más hacia el sur, más o menos. En estos lugares, las montañas calizas, de moderada altitud, están cubiertas de magníficos sabinares. Y en algunos sitios, cortadas por la acción erosiva del agua que ha labrado algunos escenarios muy notables.
uno de los más célebres es este que vemos, el desfiladero de la Yecla. Un humilde arroyo ha actuado aquí como un cuchillo, abriendo esta profunda y estrecha grieta. Ha sido un trabajo callado de millones de años. En lo profundo de la hendidura apenas llegan los rayos solares, y eso se nota especialmente en algunas épocas del año. El desfiladero de la Yecla es un muy visitado monumento de la naturaleza burgalesa. Junto a él, muy cerca, hay otro monumento, en esta ocasión obra del hombre, otro monasterio, y que afortunadamente esta vez no está precisamente en ruinas, como el que antes vimos en San Pedro de Arlanza. Llegamos a Santo Domingo de Silos. Palabras mayores. Ya hacia el siglo VII, en plena época visigoda, parece que habría existido por aquí un monasterio. Luego vendría la ocupación musulmana. Más tarde, en el siglo X, el monasterio resurge. Después, otra vez, el Islam. Y de nuevo, la ruina. Rubricada con un nombre terrible, Almanzor. Vendrían tiempos mejores, como los tiempos del Cid, que también pasaría por estas tierras. Era el siglo XI. Y vendría también por estos lugares otro notable personaje. Desde el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla llegaría un nuevo abad llamado Domingo. Y el monasterio inició su mayor esplendor. Un esplendor que duraría siglos. En honor de este abad, este monasterio, que antes se había llamado de San Sebastián, pasaría a llamarse Monasterio de Santo Domingo de Silos. De entre todas las muchas cosas de este monasterio, hay una que sobresale de forma singular, su claustro. Este claustro, el claustro de una de las abadías más famosas de Castilla, es sin duda alguna una de las joyas absolutas del románico español. Aquí, en este remanso de paz, admiramos uno de los mayores tesoros de la escultura medieval occidental, en los altorrelieves de las esquinas y en las decenas de capiteles de este claustro. Enseñanzas morales, temas bíblicos, aves, animales fantásticos, temas vegetales. Y apreciamos, en muchos elementos, un refinamiento oriental al servicio de un testimonio de fe cristiana. Lo que aquí puede sentirse es difícil de trasladar con palabras. Es preciso estar aquí para vivirlo. En la galería del claustro vemos además un magnífico artesonado mudéjar del siglo XIV, decorado con los más diversos temas. Y en el centro de este jardín, pequeño émulo del paraíso, el famoso ciprés, el ciprés de Silos, que cantase Gerardo Diego, enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado asimismo el loco empeño. El ciprés nos incita a volar, y lo hacemos, metafóricamente, para seguir viendo más cosas por estas tierras. Vamos ahora hacia el norte de Covarrubias y San Pedro de Arlanza, a las muy cercanas tierras del Alfoz de Lara. Llegamos a Quintanilla de las Viñas. Junto a este pequeño pueblo nos llama la atención una pequeña iglesia. Una iglesia muy antigua, la iglesia de Santa María de las Viñas. Estaba aquí mucho antes de que el conde Fernán González campase por estos lugares.
El siglo VII, en honor de Santa María, es una de las muestras de este arte más importantes de toda España y tiene una riquísima ornamentación, no solamente en el interior, como hemos visto, sino también en el exterior. Así es, estamos ante una de las mejores muestras decorativas del arte visigótico en España. En una serie de frisos, en el exterior del templo, vemos racimos de uvas, viñas, aves, símbolos, etc., componiendo algo tan sencillo como extraño. A la vista de esta iglesia, sobre un cerro cercano, los restos del castillo de Lara de los Infantes. Nos anticipan el tema de nuestro próximo destino. La cosa va de unos infantes. Y para verlo, nos vamos a Salas. A Salas de los Infantes. Llegamos a Salas de los Infantes, a orillas de la Arlanza, que vemos aquí junto a la bonita iglesia de Santa Cecilia del siglo XV. Visitar Salas es visitar el escenario principal de un famosísimo romance que debió formar parte de un perdido cantar de gesta, el de los 7 infantes de Lara. Lo de los 7 infantes de Lara fue un drama, no un drama pompeyano, sino un drama castellano, pero terrible y bien terrible. Un drama originado por la mala pasada que juega tantas veces, el orgullo y la soberbia, y que hizo que lo que debería haber sido un acontecimiento feliz se torciese. Todo comenzó con unas bodas, las de la hermosa Doña Alhambra. Nos dice el romancero que las bodas se hacen en Burgos, las tornabodas en Salas. Duraron 7 semanas. Las bodas fueron muy buenas, pero las tornabodas muy malas. Y tan malas como que en ellas se inició una grave disputa familiar, una espiral de violencia que culminó con varias muertes, entre ellas las de los 7 infantes de Lara, traicionados por sus tíos, Doña Alhambra y Ruy Velázquez, y cuyas cabezas cortadas contempló, horrorizado, su propio padre. La leyenda se recuerda hoy en Salas, en sitios como la iglesia de Santa María, a la que subimos. Es una bonita iglesia gótica de finales del siglo XV. En su interior podemos admirar las más diversas cosas, entre ellas su retablo mayor del siglo XVI. Pero es, junto a él, en una especie de hornacina en un muro, donde se recuerda la leyenda de la que hablamos. Según la tradición, en este lugar fueron depositadas las cabezas de los 7 infantes de Lara. Aquí habrían estado esas cabezas del horror. Los cuerpos de los infantes habrían ido a parar a otro lugar. Uno de los que se atribuyeron ese honor es el monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla, La Rioja. En ese lugar se dice que están los sepulcros de los 7 descabezados infantes de Lara. Pero Salas no solo tiene la leyenda de los infantes. Vamos a verlo ahora, visitando un singular museo, el Museo de los Dinosaurios de Salas. Estamos en una zona muy rica en testimonios de aquella era perdida, la era de los grandes saurios. Junto a los restos de la fauna del pasado, han persistido en la zona también extraordinarios restos de la vegetación del pasado, especialmente árboles fósiles de hace más de 120 millones de años. En el museo vemos el corte de uno de estos troncos fósiles, en el que apreciamos perfectamente los anillos de crecimiento de aquel árbol, que dejó de crecer hace tanto tiempo. Pero estos árboles fósiles no podemos contemplarlos por aquí solo en un museo. Vamos a verlo muy cerca de Salas, hacia el sur, en el vecino pueblo de Acinas.
Aquí, en las calles de esta pequeña villa, podemos ver varios ejemplares de estos árboles fósiles. Hubo aquí un bosque de coníferas que se cubrió de lodo y de sedimentos, y que con unas condiciones de poco oxígeno no se pudrieron, sino que se petrificaron. Viendo alguno de estos troncos, pareciera casi un árbol que se hubiese muerto hace muy poco. Por Quintanar de la Sierra. La llamada necrópolis de Revenga es parte de ese conjunto. Vemos aquí, labradas en la roca, innumerables tumbas antropomorfas. Hacia siglos como el X, cuando buena parte de la península estaba en manos del Islam, estas remotas zonas se llenaron de cristianos que aquí enterraron a sus muertos. Entre las muchas tumbas llaman nuestra atención de forma singular algunas especialmente pequeñas. ¿Acaso porque existiese una alta mortalidad infantil? Y ello nos sugiere no solo un simple y frío dato estadístico. Cabe imaginar la ternura, el amor de quienes depositaron aquí, en la fría roca, esos cuerpecillos. Como San Pedro de Arlanza o Salas de los Infantes. Estamos en una importante zona montañosa . El río que vio nacer la Castilla independiente. El río que vio nacer tantas leyendas. Hemos llegado al final de este capítulo por las nobles tierras de la Arlanza, uno más de tantos rincones maravillosos de este gran país lleno de fuerza y de belleza que llamamos España.
everybody do